Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes es su hermano Hechicero Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un gran placer estar una vez más con más un tema de la palabra de nuestro Dios. Nuestro tema es así: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La pregunta que yo le hago, amados hermanos, señoras y señores, amigos allá en su casa: ¿de qué libertad estaba hablando el apóstol Pablo? Porque lo que nosotros vimos en el video, amado, yo voy a explicar todo eso aquí. Si usted se queda, va a poder entender qué es lo que está pasando hoy en nuestras congregaciones. Es necesario que te quedes. Si no estás inscrito, suscríbete, dale me gusta y ayúdanos a llegar a muchos más hogares para que las personas salgan del anonimato y podamos entender con exactitud lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Porque el propósito de Dios a través de este canal, a través de este medio de internet, es llegar hasta tu casa y salir del anonimato, salir de lo que un día nos enseñaron que estaba mal. Y hoy en día Dios me ha dado la capacidad de predicar la palabra tal como está escrita. Entonces presten mucha atención. Yo quiero saludar a todos los inscritos, a todas las personas que van a inscribirse, a todas las personas que están dando me gusta y están compartiendo esta gran labor, porque la predicación del evangelio es un gran trabajo, amados hermanos. Nuestra lectura está en el libro de 2 de Corintios, capítulo de número 3. Versículo 17. Presten mucha atención, por favor. Mira cómo dice. 1 de Corintios, capítulo 3, o 2 de Corintios, perdón, capítulo 3, versículo 17. Por favor, vayan enviando mensajes, compartan sus ideas, porque aquí yo voy a predicar la palabra. Quizás tú lo entendías de otra manera. Yo quiero saberlo aquí en los comentarios. Comenta, bendice a las personas. Estamos orando por muchas personas. Mira cómo dice aquí. Porque el Señor, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Vamos a entender algo muy bendecido hoy. Dice así: porque el Señor es espíritu, con E mayúscula, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué libertad estamos hablando, amados hermanos? Porque cuando yo me congregaba en una iglesia pentecostal llamada Luz del Mundo, yo aprendí que donde está el espíritu de Dios hay una libertad. Ahora, la libertad que me mostraban a mí era una libertad que yo podía danzar, yo podía tirarme en el suelo, yo podía hablar en lengua, en las redes sociales, en la radio, en cualquier lugar. Amado, en la interpretación que me daban en dichas congregaciones. Y cuando me dan esa palabra, yo voy creciendo y voy creciendo no sano, voy creciendo con una doctrina enferma, una doctrina que viene de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre leyó el versículo y lo mal interpretó. Un texto aislado del contexto trae pretexto. Entonces la palabra texto quiere decir tejido. Ese texto donde está el espíritu de Jehová o del Señor, ahí hay libertad, porque es el espíritu del Señor. ¿Qué es lo que quería hablar el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios? Nota aquí, el apóstol Pablo es predicador de gentiles. El apóstol Pablo siempre predicaba a Cristo crucificado y Cristo resucitado. En Filipe, en Galacia, en Corintio, en Tesalónica, Colosenses, Romano, Pablo siempre hablaba de Cristo, porque Cristo es el que salva. Ahora, cuando Pablo predica en Corintio, que pasa casi 3 años en Corintio predicando la palabra, nota que en Corintio habían personas que eran judíos, personas que eran de la ley de Moisés, judíos ortodoxos, personas que supuestamente guardaban la ley, personas que supuestamente diezmaban, personas que supuestamente eran circuncidados, eran del linaje de Israel. Entonces, presten mucha atención. Cuando Pablo sale de la iglesia de Corintio, de la congregación que había en Corintio, amado, entraron personas a tratar de atrapalear el trabajo de Pablo en la iglesia de Corintio.
Pablo, cuando entró a Corintio, no habló de ley de Moisés. Cuando los judíos entraron, vinieron y acabaron con todo. ¿Por qué? Porque quien está en Cristo tiene que vivir en novedades de vida. Tiene que vivir para el frente. Ahora, quien está en el Evangelio y está cumpliendo ley de Moisés, entonces en vez de ir para adelante, él va para atrás, para atrás, para atrás. Es por eso que Pablo le dice a la iglesia, que le envía la segunda carta, y él le dice, el Espíritu, el Señor es Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces Cristo vino ¿para qué? Para libertar primero a la nación judía, primero a la nación judía, hebrea. Entonces Cristo se manifestó primero a los judíos y después encargó la predicación a los gentiles, al apóstol Pablo. Nota, si tú lees aquí fuera de contexto, tú le vas a dar tu propia interpretación. La gente, yo aprendí que yo tenía que danzar, que yo tenía que jugarme en el suelo, que yo tenía que pular, brincar, hacer cosas para impresionar a otras personas de que yo era espiritual. Lo que nosotros vimos al principio del video es algo referente a eso, amado. Hoy en día la mayoría de las personas están diciendo que los evangélicos estamos locos. Y no es así, amado. Las personas más cuerdas que hay en el mundo, las personas más sobrias que debe o que hay en el mundo, son los cristianos, somos los hijos de Dios. Las personas que hemos sido llamados de un mundo de locura para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día hay muchas personas haciendo avergonzar el evangelio, avergonzando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Hoy en día las redes sociales es una bendición de Dios, pero muchas personas, amados, se están riendo hoy en día. El hazme reír, amado, y eso no viene de parte de Dios. Yo quiero que tú entiendas, eso no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Te voy a hablar. En Corintio, el apóstol Pablo, si nosotros leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. Mira, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, mira cómo él hace. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Mira cómo dice. Así que, hermano, esta es la primera carta, para que entienda cómo Pablo llegó a la iglesia de Corintios, predicando de Moisés, predicando de diezmo, predicando de ofrenda, predicando de bautismo, predicando de la iglesia, de la fiesta de Pentecostés, predicando de la Santa Cena, predicando de los sacrificios en el templo. No, vamos a ver lo que Pablo predicó en la iglesia de Corintios. Eso es lo que estamos necesitando nosotros hoy en día. Y este es un llamado a los pastores. Este es un llamado a los evangelistas. Este es un llamado a las personas que predican el evangelio por las redes sociales o VIP en congregaciones o iglesias. Amado, vamos a hablar la palabra tal y como es. Porque la palabra de Dios no es guachafita, no es una payasada, no, amado. Esto es serio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted cree, comente aquí en los comentarios. Escúcheme. Capítulo 3, capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 1. Entiéndase lo que Pablo llegó predicando en Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes o a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto, amado? Porque cuando llegó a la iglesia de Corintios predicó de Cristo y las personas aceptaron a Cristo de buena manera. A poco tiempo la iglesia estaba judaizando. La palabra judaizar era una religión, amados hermanos, que cuando Cristo se manifestó como hijo de Dios, las personas estaban tan metidas en el judaísmo que olvidaron a Cristo. Ahora, yo me iba para un momento aquí para decirle, hoy es diferente eso, ¿verdad que no? Hoy no es diferente. Hoy la mayoría de las personas están tan metidas en la religión, en el legalismo, que olvidaron a Cristo. Se olvidaron de Cristo. La gente hoy, los cristianos, la mayoría de los creyentes, la mayoría, no todos, se metieron en un misticismo, midiendo poder, midiendo quién tiene más personas, quién cae más en el suelo, quién tiene más poder. Esto no es evangelio. Esto no se llama, eso que ustedes vieron en el principio, eso no es evangelio. Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿de qué libertad me están hablando? ¿De qué libertad el apóstol Pablo está hablando? Porque la gente dice, hermano Hernán, tú no puedes hablar mal así del Espíritu Santo. Para. Amado, el Espíritu Santo vino, usó a Cristo para libertad. Primero, la nación hebraica. Porque la nación judía, amados hermanos, yo quiero que entendamos algo.
tenía una ley dada por Dios a Moisés y Moisés se la dio al pueblo. El pueblo dijo, sí, nosotros vamos a cumplir la ley. Claro, nosotros podemos. La pregunta que yo le hago, ¿será que el pueblo pudo cumplir la ley? No pudo cumplir la ley, amado, porque la ley decía, si tú matas, tú eres reo de muerte. Entonces, nota para acá. También la Biblia dice, o la ley dice, que el que comete adulterio tenía que ser apedreado. Entonces, quien apedreya, quien mata a una persona apedrada, está matando. Y quien mata, ya está en pecado. Entonces, la ley que fue colocada a la nación de Israel, la ley no fue para los gentiles. Escúcheme, gente, reaccionemos. La ley de Moisés no fue dada a nosotros los gentiles, fue dada al pueblo de Israel para que el pecado abundase. Y sobreabundando el pecado, entonces la gracia sobreabundaría y Cristo vendría. Entonces entiéndase algo muy importante. Cristo está predicando en Jerusalén. Cristo está llamando y vino a hacer lo suyo, pero los suyos no le recibieron. La mayoría de las personas corrían para donde estaba Cristo. ¿Y Cristo qué pasa? Las personas que estaban en el judaísmo, que se congregaban y predicaban y se hallaban que los que tenían el poder eran los papás de todo, eran los que tenían el control y la cobertura de Dios. Amado, Dios estaba en Israel y ellos no se sometieron a Dios. Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo está hablando con ellos y ellos no aceptan a Cristo y Cristo le dice así, escudriñen las escrituras, ustedes, porque a vosotros les parece que en ella tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no vienen a mí. Entonces, ¿de qué sirve una Biblia hoy en las manos de un creyente? ¿De qué sirve la Biblia hoy en las manos de un pastor, de un evangelista, de un profeta, de un apóstol? ¿De qué sirve? Si van a experimentar poder, si van a creer que tienen el poder del mundo, son He-Man. Entonces, ¿qué hace una Biblia en las manos de ellos? La Biblia es para enseñar a los creyentes y las personas podamos crecer sanamente. Entonces, entiéndase. En el capítulo 8 de Juan, porque todavía no entramos en el tema, estos son versículos para que nos demos cuenta qué es lo que estaba pasando. Juan capítulo 8, versículo 32. Mira cómo dice, por favor, esté atento. Cristo dice así, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. El Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora vemos a Cristo aquí diciéndole a los judíos que habían creído en Él, que si la verdad los libertare, ellos serían verdaderamente libres. Entonces, ¿libre de qué? Amado, libre del pecado y de la muerte, porque la ley que ellos tenían los esclavizaba. La ley de Moisés, que contaba de 613 mandamientos, entre ordenanzas, estatutos, decretos y todo eso. Amado, eran 613 mandamientos. Cristo dice así, si la verdad os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, el 33 dice, y le respondieron ellos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces, Cristo está queriendo libertar a la gente. Y la gente dice, si mi pastor no me lo dice, yo lo creo. Entonces, es Cristo. Las personas habían creído en Cristo, estaban con Cristo, y Cristo les decía, yo quiero libertarles. Entonces, hay gente hoy dentro de la congregación. Yo necesito que usted reenvíe este mensaje a otra persona. Hay gente hoy cantando, predicando, haciendo cosas, hermano, y son esclavos. ¿Está entendiendo? Son esclavos y Cristo quiere libertarles. Cristo que lo va a libertar. Entonces, notemos aquí algo muy importante. 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1. Para ver qué es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Porque para eso es la Biblia. Note aquí, en el versículo 17 de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, en Corintios llegó, ¿qué? Libertad, a través del Cristo que predicaba Pablo, ¿cierto? Vamos bien. Entonces, cuando Pablo sale, la gente trae ahora la ley de Moisés. Te voy a decir que la ley de Moisés, diezmo, acuérdate, diezmo, Pascua, ¿qué más? Pentecoste, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la trompeta, el sábado. Amado, entiéndase, todo eso del Antiguo Testamento, la luna nueva, el día de reposo, todo eso era traído para la iglesia del nuevo pacto. Y si eso del viejo pacto venía al nuevo pacto, iban la gente, en vez de estar libre, iban a ser otra vez esclavos. Vamos a ver. El versículo 1 dice,
comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo a la iglesia en el capítulo 3, versículo 1. O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, de recomendación para vosotros. Versículo 2. Nuestra carta sois vosotros, o vuestra, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3. Me voy a parar donde no entendamos para explicar este punto tan importante que mucha gente lo han malinterpretado. Por eso es que vemos en las redes sociales la gente hablando en lengua. Por ejemplo, bla, 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 bla. No, amado, no. Eso no es ser libre. Eso no es la libertad. Gente tirándose en el suelo y haciendo creer que yo, como son libres, nadie los puede criticar. Amado, eso no está bien. Eso no viene de parte de Dios. Entiéndase. El versículo 3 dice: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. No en tabla de piedra. ¿Porque Pablo dice piedra? Porque lo que trajeron de nuevo para la iglesia de Corintios del nuevo pacto fue las tablas de la ley de Moisés. Es lo que trajeron. Entonces él dice: no en tabla de piedras. Reaccione, iglesia. Cuando Pablo hablaba con la iglesia de Corintios, hablaba como niño. El capítulo 3 de Primera de Corintios, capítulo 3, él dice: cuando fui a vosotros a hablaros, le hablé como niño, como a carnales, como que no tienen entendimiento. Y hoy en día, amado, hoy en día no es diferente. Hay mucha gente que no han crecido en el conocimiento de la verdad. Y ojalá tú hayas visto este video, tú ves este video hasta el final. Dice así: tabla de piedra, no. Dios le escribió en sus corazones. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante a Cristo para con Dios. No es nuestra carne. No es lo que nosotros hacemos para agradar a Dios en nuestra propia justicia, sino en Cristo para con Dios. Pablo, versículo 5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como si de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministro de un nuevo pacto. Mira que el problema aquí era viejo pacto y nuevo pacto. Entonces Pablo dice: Dios nos hizo, él dice, a mí y a otros, nos hizo ministros de un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu. No de letra, lo que le entregaron a Moisés en el desierto, y la mayoría de pastores hoy en día lo están trayendo hoy para esclavizar a las iglesias, para esclavizar a los creyentes. Porque cuando alguien toma algo del Viejo Testamento y lo trae para la congregación y lo aplica en la congregación, no está libertando al pueblo, lo está esclavizando. Y Cristo no vino para esclavizarnos, Cristo vino para libertarnos. Y el ser humano está tomando todas esas cosas para esclavizarnos, ya se va a dar de cuenta. Sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra decía así: cometiste ese adulterio, que mueras. ¿Estás entendiendo? Quebrantaste el sábado, muere. No diste los diezmos, maldito. Eso lo hacía la ley. Ahora, hermano Hernán, ¿por qué tú hablas así de la ley era mala? De ninguna manera. Solo que las personas eran carnales y las personas no podían. Entonces Dios la da para que la cumplan. No, amado. Era para que las personas dijeran: verdaderamente nosotros somos malos. Verdaderamente, Dios, nosotros estamos lejos de ti, lejos de tu sabiduría, de tu inteligencia y de tu misericordia. Sálvanos, Dios. ¿Tú te acuerdas que Cristo habló una parábola y dijo de dos hombres que oraban? Uno oraba para sí mismo, diciendo: yo diezmo, yo guardo el sábado, yo oro, yo. Entonces, que la ley mostraba para la persona que ellos no eran dignos de Dios. Ahora, ¿qué hacían ellos? Vivían en una hipocresía, creyéndose ser algo, no siendo nada. Y así mismo está mucha gente hoy, amados hermanos. Ya tengo el poder, gente que se cree en He-Man. Yo curo, yo tengo el don. Amado. Aquí, el de la gloria, tiene nombre. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Escúcheme. La letra mata, la ley mata. Maldito soy, que maldición, porque la nación toda me había robado. Así decía la ley. Porque la ley no permitía que la gente robaran a Dios a través del diezmo. La ley no permitía que las personas cayeran en adulterio. Hoy en día, ¿será que nosotros podemos, hermano? No, ya va. Si usted lo hace, usted va a acarrear maldición. Porque el conocimiento no es para que yo haga lo malo. El conocimiento es para que yo haga lo que es correcto. Entonces, versículo 7.
Y si el ministerio grabado en letra de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo le está abriendo los sentidos a la iglesia de Corinto y le dice: gente, si ustedes dicen que la ley es una bendición para ustedes, y la ley fue dada en gloria en el monte de Sinaí a través de la manifestación del poder de Dios, y fue en gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? Hace una pregunta. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el primer ministerio fue de condenación. Cuando yo traigo el sábado para el nuevo pacto, ministerio de condenación. Cuando yo traigo los diezmos para el nuevo pacto, ministerio de condenación. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí, amados hermanos? Él está hablando ministerio de muerte, ministerio de vida. Pacto mosaico, pacto mesiánico. La gente de Corintio no era israelita. Los israelitas entraron y comenzaron a predicar de la ley de Moisés y comenzaron a sacar a las personas de lo que verdaderamente justifica al hombre delante de Dios. El sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Era lo que Pablo estaba diciendo, y Pablo fue llamado por Dios para predicarle a los gentiles. Entonces Pablo tenía una vocación. Embora Pablo era judío, embora Pablo era fariseo, y todo lo que él tenía como fariseo lo tuvo por basura para ganar el conocimiento y la excelencia de Cristo. Entonces Pablo es la persona que está hablando. La lucha de Pablo en el principio era esa. La lucha del Nancoba hoy en este presente siglo es esa. Amado, yo no puedo estar en una congregación, amados hermanos, que me exijan a mí guardar la ley de Moisés. No, solamente una. No, nada. Nada. Porque Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para ti. Es suficiente para nuestra familia. Escucha. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Versículo 11. Porque si lo que parece tuvo gloria, lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, hasta ahora permanece. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Versículo 13. Y no como Moisés. Aquí entró, ¿está bien? Y hablando de la ley, de la ley, de la ley, de la ley. Y aquí entramos. Si estás hasta aquí este minuto, es porque tú eres de Dios. Hay varios hermanos que me han mandado mensajes. La hermana Xiomara, su familia Emilio, aquí mismo en Brasil. La hermana Rengifo, Marina, aquí mismo en Brasil. Dominga Zapata, República Dominicana, allá en Estados Unidos, Pensilvania. Gente mandando mensajes. Estamos viendo el mensaje completo. ¿Por qué? Escucha aquí. El versículo 13 aclara. Está llegando una claridad. Todavía no ha llegado el versículo 17, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque la mayoría de la gente dice: si te tiraste en el suelo, dale libertad, porque el Espíritu de Dios es libertad. Mentira. No seamos mentirosos, amados hermanos. Versículo 13 dice: y no como Moisés, que ponía un velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin. Moisés ponía un velo en su rostro para que los hijos de Israel no vieran el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, cuando Moisés se cubría el rostro, eso se llama caluma, embotado, para que la gente no pudiera ver el rostro de Moisés, que lo que tenía Moisés un día iba a perecer, no iba a ser permanente. Por eso es que Cristo, cuando vino llamando a las personas diciéndolo: vengan a mí, todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y eso es lo que está diciendo Cristo hoy en las congregaciones, independientemente de la denominación que sea. Vengan a Cristo para que descansen. Porque hay un cansancio terrible en las personas. Las personas son de 30 años y aparentan 70 años. Porque la agobian con tanto trabajo, con tanta carga, con tantas cosas. Vamos para el monte, 30 días en el monte, 30 días. Amado, escúcheme. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, caluma, quedó embotado. Porque hasta el día de hoy, Pablo en el tiempo de él, está hablando de la ley, está hablando del pacto que fue en gloria, que tenía que ser ate allí o ate allí. Y el nuevo pacto que no tiene fecha de variaciones hasta ahora, hasta hoy, en nuestro presente siglo está. El apóstol Pablo está diciendo: pero el entendimiento de ellos ¿quién? De las personas en Israel, quedó embotado.
Porque hasta el día de hoy, en el tiempo de Pablo ahora, él dice, cuando se lee Moisés en el antiguo pacto, les queda el mismo caluma, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, amados hermanos. Amado, yo vivía con un miedo dentro de la iglesia porque cuando el pastor se paraba en el púlpito comenzaba a decir Malaquías capítulo 3 versículo 9 diciendo: maldito soy con maldición porque la nación toda me había robado. Yo sentí un miedo terrible, pero el Espíritu Santo dentro de mí me hacía sentir que esto no estaba bien. Ahora, como yo en la calle, como yo en la rúa, como yo siendo un perdido allá afuera, estaba tranquilo, relajado, en paz, y llego al conocimiento de la verdad, y cuando llego a la iglesia me doy cuenta que soy un maldito porque estoy robando a Dios. Amado, eso no está bien. Entonces me siento esclavo en el mundo, en las drogas, y cuando llego en la iglesia me esclavizan y yo el sábado tengo que guardarlo, juro. Cuando llega el sábado yo tengo que guardarme porque en la Biblia dice que no, amado, no. Si yo quiero guardar mi sábado, yo lo guardo yo en la casa. Yo no puedo imponer eso a nadie porque eso era una ley que fue dada al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se la traía a los corintios. Y hoy los pastores se la traen a la iglesia. No, amado, no. Eso no es así. Dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo caluma, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Ellos quién? Los israelitas. Cristo se presentó a los israelitas, a los hebreos, y los llamó. Y ellos no. Nosotros estamos caluma. Y hoy en día, el hermano Hernán está predicando el evangelio de Cristo. Y hay mucha gente con caluma. Hay mucha gente embotados dentro de las congregaciones. Y no es el pastor. Y no soy yo que te va a libertar. Te va a libertar Cristo. Mas tú tienes que aceptar a Cristo. Hay muchos creyentes que están dentro de congregaciones que necesitan arrepentirse. Necesitan aceptar a Cristo. Están, amados hermanos, están en problemas. Entonces, escúcheme algo. Pero cuando se convierta el Señor, cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Cuando se convierte. Entonces hay gente creyente hoy en día dentro de las iglesias que todavía no están convertidos. Convertido no se habla de corbata, de partó, de que habla bien y predica, no. Convertido tiene que estar unido con Cristo. Y lo que siempre he dicho en los mensajes, Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Usted no es salvo porque diezma. Usted no es salvo porque se bautizó o lo bautizaron. Usted no es salvo porque se fue, no perdió un domingo de escuela dominical. Usted no es salvo porque usted guarda el sábado. Usted no es salvo porque usted vigila todas las noches y ayunaste 40 días y 40 noches. No, usted es salvo porque Cristo murió por usted. Porque Cristo vino desde el cielo dejando su gloria y se entregó por los judíos y también por los gentiles. Vamos ahora al versículo 17. Mira cómo dice: porque el Señor es espíritu, y a donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí no se trata de tirarse en el suelo. Aquí no se trata de decir yo soy Jimán y ya tengo el poder. Mira, recibe el poder. No, amado, no. Aquí está hablando de una libertad, de que la gente tiene que entender y abrir su mente, amados hermanos, y dejar que Cristo entre. Cristo es suficiente para nosotros. ¿Tú lo crees? Si lo crees, estoy esperando tu comentario. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.